Señor. Alabado sea su nombre. Oh, su presencia está aquí. En esa Oh, su postura, presencia está en esa aquí. postura vamos a orar para que Oh, Dios su bendiga su palabra. presencia está Amén. aquí. Levante oración Oh, conmigo. Santo. Dios bendice tu palabra. Aleluya. Úngenos con aceite fresco, Padre, en esta mañana. Señor, derrama tu presencia como nunca en este lugar. Padre, tomamos la autoridad como iglesia y en el nombre de Jesús destruimos todo plan del diablo por el poder de la palabra en el nombre de Cristo. Padre, la gloria y la honra es tuya. Prepara nuestros corazones y bendice tu palabra, Padre. Derrama tu maná en esta mañana, Padre. En el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, tome asiento, mi hermana. Gracias, hermana. Hay poder en el nombre de Cristo. ¿Cuánto lo alaban en esta mañana? Parece que los hermanos no me escucharon. Hay poder en el nombre de Jesús. No se escuchan los amenes, aleluya. Oiga, es la fe lo que mueve la mano de Dios y usted lo sabe. Aleluya. Cuando uno habla de Jesús, como dice su palabra, siempre tenemos que terminar en el amén. ¿Qué significa el amén? Así sea. ¿Sí o no? Él es santo, amén. Él es nuestro Padre, amén. Él es el que viene pronto, amén. Amén o no amén. Gloria al nombre de Jesús. En el proceso que vamos, Dios nos ayuda, como decía la hermana, a la santidad. Todos nosotros somos inmundos porque la Escritura nos dice que nos sacó de la inmundicia, ¿sí o no? Pero gracias a su misericordia, Él nos perdona, amén, nos arrepentimos y Él entra su santidad a nosotros. La santidad de Cristo, la santidad del Espíritu Santo y la santidad del Padre es el mismo Dios trino, amén, que cuando usted se ha arrepentido ha entrado en usted. Entonces, es la guerra que hay entre la carne y el Espíritu Santo. La carne, la naturaleza caída, esta carne que nos gusta hacer lo que le agrada a ella. Amén. La carne es terrible y usted lo sabe, en el libro de Gálatas dice, hay una lucha entre la carne y el espíritu. No su espíritu, sino el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? El Espíritu Santo te quiere llevar a la santidad de Dios y la carne te quiere llevar a lo contrario, a que peques. Amén. Y ese problema no lo tiene usted solo, lo tengo yo, lo tienen todos. Todos tenemos ese problema. Porque esta es la naturaleza caída en el hombre. Amén. Pero gracias a la misericordia que Dios entró y nos ayuda en todas esas cosas que usted y yo no podemos. Amén. Hay cosas que no podemos, es que Dios no nos ayuda. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una verdad, eso es bíblico. Pero también la Escritura dice que tenemos que pedir ayuda al que nos puede ayudar, que es Cristo. Amén. Más de uno pasamos pruebas, pero nos olvidamos de ese principio de buscar de Jesús. Y a veces por las experiencias o por los conocimientos tratamos de poner soluciones nuestras cuando todas las soluciones están arriba. Amén. Allá están las soluciones. Cuando usted se arrodilla y le da la autoridad a Dios, le da todo el señorío y el poder en su vida, Dios lo que va a hacer inmediatamente es poner su santidad. ¿Sabe usted? Porque el diablo huye a la santidad de Dios. En la Biblia dice que cuando el maestro entró al templo, en una sinagoga, se manifestó un espíritu inmundo. Amén. ¿Por qué se manifestó? Porque en Jesús estaba la Trinidad, la gloria de Dios. ¿Sí o no? Entonces, cuando usted está pasando una prueba, una tentación, una tribulación, vea, no pierda tiempo, vaya inmediatamente a los pies de Cristo. Vaya inmediato, no pierda tiempo. El camino ya está trazado por Dios. Amén. Sino que el enemigo, como dice en el libro de Efesios, te mete dardos. Amén. Y muchas veces no pedimos ni oración a los pastores ni a los hermanos, porque el enemigo te mete en tu cabeza. Tú puedes seguir solo si tú tienes unción, tienes poder, tienes experiencia y un poco de cosas. Cuando la Escritura dice que somos una sola iglesia, orar los unos por los otros, escúcheme, orar los unos por los otros es muy importante. Amén. Y todos necesitamos oración, ¿o no? Yo necesito de su oración, usted necesita de mi oración, porque está establecido por Dios.
orar los unos por los otros. Amén. Ahora, que lo importante es que usted sepa que el que hace la obra es Dios, no somos nosotros. Muchos serán llamados y pocos los escogidos. Eso es en el libro de Dios y está planificado por Dios y Dios es el juez y todo. Nosotros nos toca es orar por todo el mundo. Aún la Biblia dice orar por tus enemigos. Nosotros cristianos no tenemos enemigos, que hay esos que confunden. Ya los cristianos convertidos en el nuevo pacto no tenemos enemigos aquí en la tierra. Nuestro enemigo es Satanás y los demonios. Amén. Libro de Efesios dice, tú léalo todo el 6, no tenemos lucha contra carne, sino contra espíritu y todas esas cosas. Amén. Entonces, ¿qué le toca al cristiano? Orar por todo el mundo. Vas al trabajo, se te presentó una persona que te está haciendo obstáculos, tienes que orar por esa persona. Amén. Pero tienes que orar en dirección bien. Amén. No le va a decir, Señor, ayúdame, llévatela para el cielo. Amén. No, primero hay que orar que se convierta. Ya después convertida, que se la lleve al cielo, eso es otra cosa. Amén. ¿Por qué le digo? Porque en el caminar de Dios, nosotros servimos a Dios, recibimos de Dios, pero afuera hay un enemigo que trata de sacarte del camino y puede usar a cualquiera. Amén. En el mundo afuera puede usar a cualquiera. ¿Por qué? Porque es la lucha entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, que atrás está el enemigo, Satanás. Amén. Te digo esto porque a cualquiera le puede pasar. En el trabajo, de repente hay alguien que te comienza a hacer la vida imposible. ¿A cuánto les ha pasado esto que están trabajando tranquilo y mandan un nuevo trabajo y uno se rasca la cabeza? Amén. Si no le ha pasado, pues gloria a Dios, a cualquiera le puede pasar. Aleluya. Mire cómo están tocando los tambores del cielo. Ya viene, ya van a tocar la trompeta. Aleluya. Entonces, le decía entrando a esto, la santidad, como decía la hermana, el mensaje de hoy día es continuación del pacto que Dios hizo con Jesucristo, o Jesucristo hizo con Dios. Recuerde que la semana pasada hablábamos de 5 pactos, ¿sí se recuerdan? Amén. El primero, el pacto de Noé con Dios. El segundo, Abraham con Dios. El tercero, Moisés con Dios. El cuarto, David con Dios. Y el último, Jesús con Dios. Porque la Biblia lo dice, que Jesús hizo un pacto con Dios. Amén. Y aquí entra muy interesante hablar de los pactos. Porque como lo decía, un pacto no se puede romper. Amén. Sin embargo, el ser humano le da la espalda a Dios. Amén. En la desobediencia. Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Porque este pacto fue el último y este pacto fue eterno. Este pacto revolucionó todo el tiempo, todos los principios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cambió hasta la medida del tiempo. Usted se ha dado cuenta que desde Cristo hasta la actualidad, nosotros contamos siglo I, siglo II, siglo III, y estamos en ¿cuál siglo? 25. Y de Cristo para atrás, ¿cómo cuentan? De 0, 01, 02, 03. ¿Se ha dado cuenta? Que cuando murió Cristo cambió hasta los tiempos. Amén. ¿Por qué? Porque el pacto que Cristo hizo fue pacto que Dios le dio a él para que cambie todas las cosas. Amén. Se ha puesto a pensar que todo cambió. Todo cambió. Inclusive si usted analiza, antes que Cristóbal Colón diga que el mundo era, no, perdón, que dijeran no Cristóbal Colón porque él conquistó América, pero dio la teoría de que el mundo era redondo. En la Biblia ya Dios hablaba que el mundo era redondo. La Biblia es el periódico más moderno que existe. Lo que va a pasar mañana ya está escrito. Amén. Si usted se sabía que este es el periódico más actualizado, porque aquí están las noticias que van a venir mañana, ya están en la Biblia. Amén. Hay muchas personas que estudian, gloria a Dios, y le enseñan mucha filosofía y estudio, gloria a Dios, y se preparan, gloria a Dios. Pero cuando analizamos que todos esos principios vienen de la Biblia. Usted sabe, todas las filosofías filosóficas, hombres muy preparados, conocieron de los principios bíblicos.
Por eso que la primera civilización que que existe según la historia, puso unas ciertas leyes que se basaron en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es primero que todo, hermano. La palabra de Dios va todo. Si usted comienza a leer un poco de la historia de la humanidad, como dice la escritura, que venimos de Adán y Eva, no venimos del mono. Porque esa teoría nos mete. ¿Sí o no? Que venimos del mono. ¿Cuánto cree que venimos del mono? Alce la mano porque eso es lo que se enseñan. Amén. Eso enseña. Es que venimos del mono. La teoría de Darwin dice que hizo una investigación y la teoría de la evolución. Amén. Y entonces comenzamos del mono. Vino un monito y fue madurándose por el tiempo. Aleluya. Oiga, hay que aprender un poco de historia. Entonces, eso cuando le meten a los chiquitos, y acá dice la Biblia, a los niños, y acá la Biblia dice que el principio de la creación, Dios creó un hombre y una mujer llamado Adán y Eva, ¿o no? ¿Le creo a Dios o le creo lo que me está enseñando el mundo? Ahí entra que usted con sabiduría y amor y gracia enseña a sus hijos que primero es la palabra y esto es más real. Porque a mi cabeza no cabe que una cosa evolucionada va a ser tan perfecta. ¿Se ha puesto usted en el espejo a verse? ¿Se ha analizado usted mismo su vida, su cuerpo, su espíritu y su alma? ¿Cómo hay una conexión tan exacta de todo su cuerpo? ¿Cómo el corazón tiene unas arterias, unos músculos y unos nervios que trabajan las 24 horas del día? Usted duerme y el corazón sigue palpitando, ¿o no? ¿Eso es evolución? No, tiene que haber habido un creador. Tiene que haber un arquitecto que hizo eso. Y ese arquitecto se llama Dios. Amén. La teoría de la evolución, un conocimiento de un hombre, Charles Darwin, que vino, se estudió y ciertas cosas. Pero a mí la teoría, la que me vale, la que Cristo dijo, que hizo al hombre y una mujer. De ahí venimos. Yo no me vengo de ningún mono. Que a veces actuemos como mono, eso es otra cosa. Aleluya. Sí, porque hay algunos que les gusta comer banano o plátano, que es el alimento de los monos, dicen, ¿no? Y se comen más de 10 plátanos. Amén. Lo bueno que eso no hay en nuestra iglesia, gloria a Dios. Oiga, a mí sí me gusta el plátano, el banano me gusta. Y uno va aprendiendo porque dice, te comes 2 bananos y como que te comes un pedazo de carne, dice. ¿Sí sabía usted eso? Cambie la dieta entonces, saque la carne y péguese 2 bananos. Hermano, es que a veces no sabemos, a veces nos enfermamos por comer cosas que el cuerpo nos rechaza. La Biblia, aún en eso, hay mandamiento de alimentación. ¿Por qué el pueblo de Israel Dios le quitaba ciertas cosas? Porque Dios sabía que le podía hacer daño. Amén. El Evangelio es la palabra de Dios y este es para enseñarnos en todo. No lo podemos solo en una parte. Mire, Él nos puede dar enseñanza en comer, enseñanza de vivir una vida espiritual a Dios, enseñanza de comportamiento. Amén. Muchos no hemos sabido comportarnos cuando hemos sido sin Cristo, pero en Cristo Dios nos insta a formarnos, a parecernos a Jesucristo. Tan grande era el maestro que cuando le decían algo, ¿qué hacía el Señor? La arma poderosa del Señor, ¿qué era? El silencio. El silencio. ¿Sí se ha dado cuenta? A él le decían cosas indebidas y él se callaba. Aún más, dice la Biblia que él oraba por ellos. Pero en la actualidad los cristianos nos dicen algo y nos queremos desquitar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque todavía esa carne está activa, esa carne. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo quiere que tú seas testimonio del Cristo de la gloria. ¿Estamos acá, hermano? ¿Qué le decía? Un pacto eterno. Y yo quisiera que usted me acompañe. Lo vimos la semana pasada este versículo, pero de ahí partimos esta enseñanza.
Mateo 26, 26. Amén. Estamos acá, hermano. Habla su Biblia porque ahorita no tenemos para transmitir, así que vamos a usar la Biblia. Aleluya. Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, usted sabe dónde está, ¿no? Entre Génesis y Apocalipsis, no se me puede equivocar. Lo leemos todo, que de aquí partamos la enseñanza de este día. 26, 26. Lo tiene, me dice amén. Búsquelo, si no tiene una Biblia el que está al lado, por favor, es importante que usted lo lea conmigo. Amén. Yo me puedo equivocar y usted me puede corregir porque lo que está escrito, eso no se equivoca, es palabra de Dios, palabra de vida. Amén. ¿Estamos acá, hermano? Dice la escritura y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. 27. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé, ellas todo. 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión, ¿qué? De los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Yo quisiera que usted lo lea. ¿Que beba qué? Nuevo. Con vosotros en el reino de mi Padre. Este versículo, muchos, es que yo puedo tomar vino porque Jesús dijo que tomaba vino. Ahí no está hablando que Jesús tomaba vino con alcohol, por favor. Dice que lo beba nuevo. ¿Cuál es el vino nuevo? Es el que no está añejado, es un juguito de la uva. Eso tomó el maestro. Amén. Porque por ahí se coge. Si Jesús bebió, yo puedo beber. Amén. No es prohibido tomarse una copa. Por ahí dicen, pero yo le doy un consejo. No se tomen ni una gota de esa cosa que no es de Dios. Amén. Mejor dice la Biblia, sé lleno del Espíritu Santo. En el libro de que dice, Efesios, no os embraguéis con vino, sino más bien ser lleno del Espíritu Santo. En otra palabra, si tienes un deseo de tomarte un vino, órale al Señor y que te llene el Espíritu Santo y da testimonio de que Cristo tiene el dominio y control en tu vida. ¿Cuánto lo alaban en esta mañana? ¿Cuánto lo alaban en esta mañana? Hermano, ese es el evangelio, poniendo al Señor primero sobre todas las cosas. Amén. Si uno te sale y te dice, no, es que yo tengo dominio propio y yo me puedo tomar un vino. Bueno, está bien, pero no me enseñes eso a mí, a mi familia o a mi iglesia. Si tú te tomas un vino, eso es tu problema. Pero yo, en la iglesia, nosotros no tomamos. Amén. Yo no tomo. Ni tampoco puedo ser juez para otro. El que se toma un trago, pues dará cuenta a Dios. Pero yo sí tengo que enseñarle a usted como iglesia que eso no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Todo tiene un principio. ¿Sí o no? Todo tiene un principio. Ahora, dicen muchos cristianos, es que el diablo solo te ataca en tus debilidades. Mentira. Al Señor, el diablo lo tentó en todo. Y a usted y a mí no va a tentar en todo. Quizás antes de venir al Señor, tú tomabas y no te gustaba fumar. Ahora estando en los caminos, el enemigo te puede meter. Bueno, ya no tomas, eso es pecado, pero te puedes fumar un cigarrillito, que no es pecado. Entonces tú vienes, el alcohol dice, pero no hay ningún versículo en la Biblia que me diga que no fume. Amén. ¿Cómo es el enemigo? Te lava el cerebro para que tú busques y te pongas de acuerdo a su doctrina. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a demonios y doctrina de demonios. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, si usted dice, bueno, el enemigo dice que me puedo fumar un cigarrillo, ¿y dónde está el mandamiento que somos templo del Espíritu Santo? ¿Ah? Que somos casa de Dios, que tenemos que tener limpia esta casa para la gloria de Dios, aleluya. Que tenemos que vivir en santidad para que Dios se glorifique en nuestras vidas, aleluya.
Dele fuerte el aplauso. Esa es la palabra de Dios, hermano. Somos templo del Espíritu Santo. Somos casa comprada por Dios. Ya no podemos destruir el templo, esta casa. Tenemos que cuidarla para la gloria de Dios. Y de eso, ese es un trabajo muy grande de Dios en nuestras vidas. Porque Él es el que se encarga que te anda quitando cosas. La Biblia dice que Él pone el querer como en el hacer en sus hijos, ¿o no? Hay momentos en que uno está caminando y se puede desviar, pero el amor y la gracia de Dios te vuelve con su palabra a ponerte en el camino recto. Es la palabra de Dios la que tiene el poder y la autoridad de Dios para cambiar la vida del hombre. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo. Mire cómo es la palabra. Discierne entre el espíritu y el alma. No hay nada en esta humanidad que pueda entrar hasta esa profundidad. Solo la palabra de Dios. Amén. Que pone un límite entre el alma y el espíritu del hombre. ¿Dónde está el problema? El Espíritu Santo en usted y yo vino a vivir en el espíritu del hombre. Pero como somos tres partes, cuerpo, espíritu y alma, Él está en el espíritu. La alma es donde están los sentimientos, las cosas que estén marcados. Y esa alma tiene que ser restaurada, tiene que ser curada por Dios. Amén. Ahora, cuando el Espíritu Santo está trabajando con tu espíritu, esa alma van a salir los recuerdos de que te hicieron un día para que tú pidas perdón a Dios. Amén. Quizás a ti te dañaron con muchas cosas, te golpearon, te hicieron cuantas cosas, pero la arma poderosa es el perdón. Amén. A Cristo le pegaron, a Cristo lo insultaron, a Cristo dijeron cuantas cosas, mas Él en la cruz, ¿qué dijo el Señor? Perdonaos porque no sabéis lo que ellos hacen. Estaban matando al creador de la vida. Los romanos, los judíos, estaban matando al creador de la vida, al todopoderoso, al que había creado todo. Pero Dios, ¿qué le dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, sabiendo que tenemos la bendición de Dios, tenemos que compartir con la palabra a las personas que quizás no se convierten en estos tiempos, pero Dios va a hacer su trabajo en su momento. Amén. Porque dice la Escritura que Dios, cuando manda su palabra, va a hacer lo que por qué la ha mandado. Esa palabra no va a regresar vacía. Usted se olvida, usted le predicó a alguien, ministró a alguien, aleluya. Usted se olvidó, pero usted dejó plantada la semilla. Amén. Dios en su misericordia y en su grandeza, cuando Él ha tenido ya en su libro, cuando esa persona la va a tocar, Dios lo va a hacer. Amén. ¿Por qué? Porque ya está sembrada la palabra a través de usted. ¿Cuántos de nosotros nos predicaron el evangelio muchas veces y a veces no queríamos? ¿Sí o no? No queríamos. Uno decía, no, yo para ser hermanito, en mi país en hermanito, para ser hermanito, no. Uy, me ven con una Biblia y una corbata. Yo no soy para eso, decía yo. ¿Es verdad? Y a veces a veces yo era medio curioso porque yo me iba ahí a unos cultos. Me metía a unas iglesias y escuchaba cultos, pero no era el tiempo que Dios me quería llamar. Nadie sabía. Yo iba al culto cuando me hice de mi esposa, mi suegra era pastora y hice la oración de fe, pero en mi corazón no había nada así, yo por compromiso, que mi esposa aquella, pero en mi corazón no había un arrepentimiento. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? La palabra ya estaba en mi corazón. La semilla ya estaba, como en usted estuvo la semilla, y esa semilla comenzó a florecer. Amén. Y esa semilla sigue floreciendo en su vida, porque el que empezó la buena obra, ¿qué dice? ¿Qué dice? La va a culminar. ¿Cuánto lo alaban en esta mañana? Sí, porque a veces nos podemos sentir un poquito ya triste, o nos podemos sentir un poco decepcionados, o cuántas cosas pueden haber en nuestras almas que nos podemos sentir. Usted y yo también, usted cree que no, yo también me siento a veces, Señor, ¿qué estoy haciendo? Ya quiero tirar la toalla.
Amén. Ya quiero tirar la toalla. Ya no quiero seguir esto. Ya no quiero hacerlo de acá. Pero de repente viene el Espíritu Santo y comienza a ministrar. No eres tú, soy yo. Yo te compré en la cruz del Calvario. Amén. Y te trae a tu corazón las cosas maravillosas que Él ha hecho en tu vida y todo lo que te ha perdonado. Entonces uno viene y dice, Señor, perdóname. Porque Dios te permite ver para atrás cómo estabas sin Él. Ahora, ¿cómo estás con Él? Es una gran diferencia. ¿Sí o no? Es una gran diferencia. Entonces Dios te hace ver eso para que tú digas, Padre, perdóname. ¿Qué voy a hacer al mundo si me aparto de ti? Como Pedro le dijo al Señor, tú tienes palabra de vida. ¿A dónde iremos? ¿Dónde vas a ir si tú no sigues a Cristo? Amén. No hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No que dice que todos los caminos llevan a Roma. Eso llevan a Roma. Pero Jesús no estuvo en Roma por si acaso. La iglesia empezó en Pentecostés, en Jerusalén. Aleluya. ¿Cuánto lo alaban en esta mañana? ¿Cuánto lo alaban? La iglesia de Cristo empezó en Jerusalén con los 120 cuando estaban en el aposento alto. Aleluya. Clamando y esperando la promesa del Espíritu Santo. Ahí empezó la iglesia de Cristo. Aleluya. Porque si dicen todos los caminos llevan a Roma. A Roma, pero yo no quiero ir a Roma. ¿Cuántos quieren ir a Roma? Aleluya. Yo quiero ir al cielo. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ir a Roma o quieren ir al cielo? Uno, dos, nomás. Aleluya. Hermano, es que hay un solo camino. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira cómo lo dice, el camino, la verdad y la vida. Un camino para ir donde el Padre. Amén. Una vida eterna con Cristo, porque en el Edén se perdió todo. Y la verdad, que el único que es mediador entre los hombres y Dios se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. No hay otro. Aquí no le pongas velas a Tadeo ni 8 cuartos. Aleluya. No le pongas velas, no, es que en mi tierra hay un santo ni sé cuánto, a ese no le pongas velas, ponle tu corazón a Jesucristo y vas a ver qué va a hacer Dios con tu vida. Aleluya. El cambio empieza en tu corazón para que haya un cambio radical en ti, en tu familia y en todos los que están al lado tuyo. El evangelio es el poder de Dios para transformación de las almas. ¿Estamos acá, iglesia? Leemos, aquí el Señor le dice, bebé, comer y beber. Está hablando de su cuerpo y de la sangre, ¿sí o no? Su cuerpo pagado por todo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora usted me dice, pero ¿por qué Jesús se entregó de esa manera? ¿Por qué fue el cordero inmolado? Amén. Todo tiene un porqué. Todo lo que usted lee en la escritura, cuando lea algo, usted le pregúntese el por qué. Y Dios le va a dar ese por qué. Amén. Muchos cristianos sentimos, a veces cuando estamos orando, leemos, uy, pero cómo maltrataron a mi Señor Jesús, cómo le pegaron. Más de uno lloramos cuando leemos esa parte, ¿sí o no? Como el Señor fue a la cruz. Y uno a veces como que dice, hubiera que yo para defenderlo al Señor. Amén. Más de uno pensamos así. Pero lo importante es saber que Jesús todo hizo por amor a nosotros. Porque si no va a la cruz, usted y yo no hubiéramos tenido salvación. Amén. O sea, el plan de Dios era salvar a la humanidad, pero el único método para salvar era que Jesucristo vaya a la cruz y muera por todos nosotros. ¿Estamos acá, iglesia? Ahora, cuando dice ese pacto, yo quisiera que usted me acompañe a Efesios 2:12. Búsquelo, téngase la amabilidad. Vamos a leer Efesios 2:12. Amén. El libro de Efesios es muy importante. En este nos enseña el Señor, amén, de la condición del, mire lo que dice. En aquel tiempo estábamos, ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos,
habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Y léanlo ahí el 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo unos uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, escúcheme aquí, las enemistades de la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre. ¿Qué dice? Haciendo la paz. ¿Cuánto le gusta la paz? ¿A cuánto nos gusta la paz? Alce la mano. ¿Cuánto nos gusta la paz? 2, 3, amén. Paz, fruto del Espíritu Santo. Es un fruto. ¿Sí o no? La paz. Jesús dijo, la paz os dejo. Pero no como la paz que hay en el mundo, sino la paz de Dios. Esa paz es la que muchas veces a nosotros nos hace meditar en todos los problemas. Porque si siendo nuestro maestro con tanto problema que tuvo ir a la cruz, su paz fue más allá de todo. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Ahora, Hebreos 8:6. Hablando del pacto de Jesucristo. Ya sabemos de dónde salimos, pero ahora en Hebreo, vámonos al libro de Hebreo. Búsqueme el libro de Hebreo. Amén. Y vamos a leer en el versículo 8:6. Aquí la escritura nos demuestra que el pacto que Jesús hizo un pacto superior a todos los pactos, al pacto de Noé, al pacto de Abraham, al pacto de Moisés y al pacto de David. Amén. Porque los que hicieron pacto en esos 4 que usted ve con Dios eran hombres que murieron, eran hombres que tenían un papá y una mamá en la tierra. Pero este pacto no lo hizo Dios con cualquier hombre, lo hizo con Jesucristo de Nazaret. Amén. Lo hizo con el ungido, con el elegido, con el preparado, con el sabio, con el poderoso. Oh, rabababa, y hacía. Con el más grande de los hombres, que es Jesucristo. Y dice la escritura aquí, dice Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores, ¿qué? Promesa. Amén. Un nuevo pacto. Mire cómo dice la escritura, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. Cuando te habla de este pacto, te está diciendo que el otro pacto viejo queda anulado. El viejo pacto queda anulado. Recuerde que Dios hizo un pacto con Moisés y le dio las leyes, le dio los mandamientos, le dio las ordenanzas y le dio el sacrificio de los animalitos. Amén. Le dio el sacerdocio de Leví. Dios levantó a Aarón y le dio el sacerdocio. Él era el sumo sacerdote y de ahí comienza lo que se llama el sacerdocio levítico. Amén. Ahora, en el sacerdocio levítico, ¿qué hace Dios? Cuando lo saca al pueblo de Israel en Egipto, levanta ese sacerdocio y le dice a Moisés, haz todo esto. Pero, ojo, le dice, de acuerdo a cómo se te ha enseñado el modelo que está en el cielo. Es decir, que cuando Moisés estaba levantando el tabernáculo, eso ya estaba en el cielo. Él vio todo eso y lo siguió a la luz de la palabra que Dios le dijo. Amén. Por eso fue levantado el sacerdocio levítico. Ahora, el sacerdocio levítico estaba compuesto primeramente el sumo sacerdote, el que estaba encargado de cada año presentar una ofrenda por su pecado y por el pecado del pueblo. Amén. Cada año ellos se presentaban ante Dios. El sumo sacerdote tenía que hacer 2 sacrificios, por él y por el pueblo. Amén. Cada año el pueblo iba y hacían la gran fiesta para que se acerque. Ahora, el sumo sacerdote era elegido por Dios, no era elegido por el hombre. Amén. Por eso que vienen los sumos sacerdotes de la herencia de Aarón, del hermano de Moisés. De ahí venían los sumos sacerdotes. Y ellos estaban encargados de llevar el sacrificio
por el pecado. Ahora, cada año se hacía. Si Jesús dice que Él hace un nuevo pacto, en el nuevo pacto Dios tiene que ponerlo a Jesús como sumo sacerdote. Amén. Entonces, estamos hablando de un sacerdocio levítico. Y este sacerdocio era a base de, digamos, de padre a hijo. Jesús no vino de la tribu de Leví. Amén. Jesús no tiene nada que ver con la tribu de Leví. Jesús vino de la tribu de Judá, que tiene que ver con David. David vino de la tribu de Judá. Por eso ahí se cumplió. ¿Se acuerda que hablábamos la semana pasada que el pacto que le prometió Dios o le hizo un pacto con David de que iba a venir un descendiente de sus extrañas y iba a ser rey eternamente? Amén. Ahora, ahí uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Si Jesús no pertenecía a Leví, ¿cómo lo iba a poner Dios de sumo sacerdote? Entendamos, el viejo pacto fue hecho con el pueblo de Israel aquí en la tierra. Y se le dio los sacrificios de los animales, no para que quite el pecado, sino para que tengan perdón por un tiempo de los pecados. Porque Dios no podía quitar el pecado. Amén. Porque el que iba a hacer este sacrificio, amén, él mismo estaba en inmundicia y pecado, el sumo sacerdote. Por eso cada año se hacía esto. Amén. Es importante, ¿por qué? Porque mire lo que dice en Hebreo 8:13, ahí mismo donde usted lo tiene. Esta enseñanza estamos hablando del pacto de Jesucristo. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo, ¿qué dice? Se envejece, está próximo, ¿qué? A desaparecer. Cuando dice la escritura que el viejo pacto lo anuló, ya no podemos seguir como el pacto de los levíticos, ni de Aarón, ya no podemos hacer sacrificio de animales. Todo eso Dios ya lo pasó, porque Dios levanta a Jesús como sumo sacerdote. Amén. Y aquí entra la maravilla, palabra de Dios, que Dios lo hace, amén, tan fuerte que el mismo enemigo no entendía cómo Dios iba a hacer este pacto, de cómo Dios lo iba a poner a Jesús como sumo sacerdote. Amén. Acompáñenme a la escritura, amén, en Hebreo 9:1, ahí donde estamos. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Escúcheme lo que dice. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Es decir, era aquí en la tierra. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo, mire lo que dice, estaba la parte del tabernáculo, ¿qué? Llamada el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿qué? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de pacto. Amén. Aquí Dios nos está hablando. ¿Qué pasa? Si usted entiende ahí, el que hizo Moisés fue en la tierra, pero había un tabernáculo en los cielos. Es decir, había un lugar santísimo en los cielos. Dios le permitió al pueblo de Israel formar lo que era el pacto levítico con un sumo sacerdote y los sacerdotes y los levíes que le ayuden en el tabernáculo. Pero eso estaba allí en el cielo. Amén. Estamos acá, me estoy dando a explicar. Ahora, es importante porque ahora mire lo que sucede, que el mismo Señor, amén, ahora cuando dice que había ordenanza de culto y la orden que Dios le dio, en Hebreo 9, 6 y 7, yo quisiera que me acompañe ahí, 6 y 7. La palabra nos enfoca y nos enseña ciertas cosas. Dice, mire, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre,
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y mire lo que dice el 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica este culto. Y ya que consiste solo de comida y bebida diversas, abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar, ¿qué? Las cosas. Iba a haber una reforma de las cosas. La palabra te habla que va a haber una reforma de las cosas. La reforma vino con Jesucristo. Jesucristo, cuando se manifiesta con su sacrificio en la cruz del Calvario, amén, Él cumple un sacrificio, pero para cumplir ese sacrificio tenía que ser sumo sacerdote. ¿Cómo Dios lo coloca sumo sacerdote a Jesús? La Escritura nos enseña, acompáñenme en Hebreo 9:11. Hebreo 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Aleluya, el tabernáculo ya estaba en el cielo. Pero aquí dice que Dios lo hizo a Jesús sumo sacerdote, le dio la autoridad más máxima en la tierra. Amén. Le dio toda la autoridad antes de ir a la cruz. Oh, bendito su nombre. Alábelo, alábelo, alábelo. Porque esto nos enseña que antes que él triunfara en la cruz, Dios ya había dicho que él era el ungido de Jehová. Amén. Ya Dios había profetizado que era el Salvador del mundo antes de ir a la cruz. Porque muchos dicen, es que en la cruz Cristo venció. Sí, es una verdad bíblica, pero aquí nos enseña la Escritura que ya en la tierra Dios mismo lo nombró sumo sacerdote. Aleluya. Sumo sacerdote. Entonces, como sumo sacerdote, tenía que llevar la ofrenda, ya no del pueblo, sino de toda la humanidad. Por eso le decía que cuando Cristo hizo el pacto con Dios, mire, cumplió el pacto de Noé. En los tiempos de Noé dice la Biblia que Dios usó a Noé para salvar la humanidad. ¿Sí o no? Porque Dios iba a destruir todo. Pero Noé halló gracia. Y Dios hizo un pacto con Noé y le permitió que haga su forma de ser salvado. Y él prácticamente salvó la humanidad. Porque después todos venimos de descendencia de la familia de Noé. Fueron 8 los que se salvaron en el diluvio. ¿Sí o no? 4 mujeres y 4 hombres empataron. Para que nadie diga hubo más hombres y más mujeres. Amén. ¿Estamos acá? ¿Dios es perfecto o no es perfecto? 4 hombres y 4 mujeres. Noé con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Ahí no había otra cosa, por si acaso. Amén. Ahí no había otra cosa. La Biblia lo dice. Ahora, ese pacto, ¿Dios qué hace? Ya Dios no va a salvar a la humanidad para que siga viviendo en la tierra. Jesús va a salvar a la humanidad, los que creen en Él, para que tengan una vida eterna en los cielos. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso hizo Cristo, eso hizo. El pacto de Jesús fue para salvarte una vida eterna para que tú estés con Él. Aleluya. El pueblo de Israel, Dios le prometió a Abraham: deja de tu parentela y haré de ti unas naciones. ¿Sí o no? ¿Qué vio Abraham? ¿Qué creían los descendientes de Abraham? Dios le va a dar un buen terreno para que vivamos bien. Y Dios lo cumplió. Cuando los sacó, ¿dónde los puso? En la tierra de Canaán. La tierra donde fluye leche y miel. Amén. Y Dios le dijo al pueblo: te meto aquí donde tú no has trabajado, donde yo te lo doy, dice el Señor. Amén. Eso nos enseña que todo es de Dios, hermano. Tu vida es de Dios. Tu economía es de Dios. Tu familia es de Dios. Amén. Estamos acá, iglesia. El momento en que tú hiciste un pacto con Dios, le entregaste tu vida, pero le entregaste todo lo tuyo también. Por eso es que hay un pacto tuyo con Dios, que Dios por ese pacto te cuida a ti y cuida a tu familia.
Amén. Aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor, que a veces no lo vemos así, pero la Escritura lo enseña. Hay un pacto eterno usted con Dios cuando aceptó a Jesucristo. Cuando usted dijo, yo te acepto, te doy mi vida. Yo quiero que seas tú mi Señor. Yo creo que tú has muerto en la cruz del Calvario. Yo creo que tú derramaste tu sangre por mí. Yo creo que tú eres santo. Yo creo, aleluya. Y tu corazón, el Espíritu Santo te da arrepentimiento. ¡Hurra, bababay! Pacto eterno. Dios no te va a dejar. Dios te va a guardar hasta que cumpla contigo lo que Él ha puesto en su corazón. Amén. Ya usted entiende por qué a veces nosotros tenemos que orar mucho por nuestros hijos. Aunque nuestros hijos no anden en los caminos del Señor, no importa. Siga orando, siga orando, siga orando. Que ese pacto que hizo usted con Dios, porque al entregarle la vida, el pacto lo hizo Dios, pero usted le entregó su vida. Dios va a cumplir el mandamiento. Serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31, creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo van a venir? Usted no se preocupe de eso. Usted preocúpese que siga orando, que siga clamando. Papito, tócalo, tócalo, guárdalo, cuídalo, saca lo que es malo. Mira, papá, en tu nombre estoy aquí. Ten misericordia como un día tuviste de mí. Por favor, que no se aparten. Padre, muéstrelos de nuevo a tus caminos. Corrígelos, guárdalos con amor y gracia. Amén. Ese es el evangelio, hermano. Nuestros hijos tenemos que amarlos y el amor se demuestra más cuando estamos orando por ellos. Amén. ¿Cuántos de nosotros fuimos rebeldes a la palabra del Señor? ¿Cuántas veces nos predicaron y no queríamos de Dios? ¿Cuántas veces? A mí más de 10 veces. Y yo decía, sí, 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 a mi suegra le decía, sí, 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 sí. Ya, no, sí, 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 sí. ¿Y sabe lo que hizo el diablo una ocasión? El diablo sin vergüenza. Estaban en Suecia y llegó mi suegra. Y ella siempre llegaba a nosotros, claro, como mi esposa la recibía. Yo tenía buena amistad muy tierno cuando me hice de ella. Como usted sabe que decir lo que es. Uno no, cuando es joven no tiene casa para llevar a la esposa, pues se va a vivir donde los suegros. Aleluya. Mayormente cuando somos jóvenes no tenemos experiencia en esas cosas de que se llama madurez y responsabilidad. En otra cosa tenemos experiencia. Y por esas experiencias que no debe ser, salen las bendiciones a veces. Amén. La mayoría de jóvenes en nuestro país se pasa eso. Y puede pasar con una hija de nosotros. Amén. Por eso hay que tener sabiduría. Hay que tener mucha sabiduría. Usted enseña, pero si pasa a sus hijos algo, pídale dirección a Dios cómo llevar el problema. Ay, no, porque saliste embarazada y no estás casada, te echo fuera de mi casa. Así es Dios con nosotros. ¿Cuántas no hacemos nosotros terrible a Dios y sin embargo Dios todavía está con su mano extendida para perdonarnos a nosotros? Si uno de tus hijos comete un error de eso, de que quede embarazada, ora y pídele dirección a Dios. ¿Sí? Muchos padres por ignorancia enseguida, ay no, ya quedaste embarazada, vamos a hacerte un aborto, condenándose a la hija y a ellos mismos. Porque Dios no llamó a matar a los niños. Dios nos llamó a salvar las almas. Amén. Dele fuerte el aplauso a Dios. Dele fuerte. Dios nos salvó. Nos llamó a salvar las almas. Y una criatura que si quedó una persona embarazada por un problema, usted ore para que Dios le dé dirección. Porque a veces hasta los padres tenemos culpa. Porque a veces somos tan estrictos en ciertas cosas, pero en otras somos manos abiertas. Amén. Yo le digo lo que yo he vivido. Yo no tengo nada contra nadie por si acaso. Yo soy cristiano más de 20 y pico de años. He pasado y tengo experiencia. Y te puedo hablar de cosas que me han pasado, que he tenido que ir a la cruz a pedir dirección a Dios. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Amén. Porque yo no puedo irme en contra de los principios bíblicos. Una vida es una vida que Dios ha creado. Y nadie tiene autoridad para matar a alguien. Amén. Por eso nosotros no creemos en el divorcio, ni creemos en el aborto, porque son que Dios lo ha dado. ¿Qué dice la Escritura? Que los hijos son ¿qué? ¿Qué dice? Herencia de Jehová.
Oiga, Dios lo da. Ahora, claro, la condición que vienen, eso usted tiene que pedirle a Dios. Amén. Ahora, si usted ha analizado en muchos padres, Dios es tan bueno, que han pasado situaciones a emotivo. Y uno a veces dice, bueno, llegó un nieto de esta manera. Pero ese nieto nos alegra la vida a los abuelos. Oye, esos nietos como que nos vuelven a dar vida a los abuelos. Te lo digo. Yo te lo digo personalmente. Tengo 2 nietos y 3 nietos tengo. Pero el mayorcito es el que me vuelve loco. Oiga, es tanto el mayorcito que cuando yo me lo llevo al cine, también yo me voy al cine con él, porque no tengo más hijos, el último. La mayoría tiene 18 años. Pero como que me ha renacido ese amor de padre. Amén. Y nos hacemos un poquito alcahuete con los niños. No estoy señalando a nadie por si acaso, porque hay unos hermanos que son abuelos y me quedan viendo. Pero eso es un amor extraordinario, hermano. Eso es un amor que Dios nos va a poner, porque Dios es que pone ese querer como el hacer en nuestros corazones. Nosotros amamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Y por nuestros hijos damos la vida. Yo creo que aquí todos nosotros, si nos pasa algo a nuestros hijos, nosotros no sabemos qué hacer. Y si es convertirnos 1000 veces a Cristo, nos convertimos a Él para que Dios haga un milagro en nuestros hijos. Ahora más que te pase con un nieto, aleluya. Alce la mano a los que son abuelos. Aleluya, aleluya. Para usted va ese mensaje entonces. Para usted va esta palabra, aleluya. Para usted va esta palabra, aleluya. Disfrute su nieto, pero también tenga ordenanza en la palabra. No se vaya. Porque a veces uno le da eso, hermano. Uno se hace medio así cómplice con los nietos. Ya no sigo, mejor, ya paro. No sigo en eso. Vamos a seguir a lo que estábamos. Estábamos, dígame, en Hebreo, ¿qué? 9:11. Cristo, sumo sacerdote. Ahora, es importante. En Hebreo 9:24, ahí donde usted está, mire lo que dice el 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que ¿en dónde entró? En el cielo. ¿Sí o no? Mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, mire lo que dice, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio ¿qué? Cristo quitó el pecado. Entonces por eso que cuando usted y yo cometemos un pecado y vamos a la cruz, Dios nos quita ese pecado. Amén. Dios es tan fiel que te perdona, coge tu pecado y Él se olvida. Él no se vuelve a acordar. Él no te va a decir, tú me fallaste en esto. No. Aquí dice la Biblia que Él se olvida. Bendito sea el nombre de Jesús. El hombre no se olvida, aleluya. El hombre no se olvida, pero Cristo se olvida. Acuérdese lo que pasó con David. Cuando David tuvo la prueba, ¿qué dijo David? Prefiero caer en tus manos, Dios, no en las manos de los hombres. Amén. David sabía, Dios es misericordioso y en su gracia me puede perdonar, pero el hombre no te perdona. Amén. Por eso la Biblia dice, en el viejo pacto, ya no lo digo, quedo para que usted lo investigue. Aleluya. Hermanos, esto tiene que ver mucho con tu vida diaria, con tu vida de ir todos los días al sumo sacerdote que es Jesús. ¿Sí? Ahora, como le decía, en Hebreo dice que Él entró al cielo. Amén. Recordemos que cuando Cristo murió, ¿qué dijo Jesús? Padre, en tu mano entrego ¿qué? Mi espíritu. Se entregó el Señor a Dios porque ya estaba cumpliendo todo. Inclusive hay otra parte en el Evangelio que dice, consumado es. Cumplió todo Jesús. Amén. Cumplió el pacto.
como sumo sacerdote, hizo el sacrificio con su cuerpo. ¿Por qué hizo Jesús con su cuerpo? Porque déjeme decirle que en este mundo no se podía pagar con nada el pecado, solo con el cuerpo santo de Jesucristo. Porque la Biblia dice, el alma que pecara morirá. Por lo tanto, Cristo, como nunca pecó, se entregó su vida. Al entregar su vida, y como no pecó, no habían juicios contra él para llevarlos al infierno. Amén. No había juicio. El diablo se equivocó. El diablo y el infierno se lo llevaron a Jesucristo al mismo infierno. Ellos dijeron, ganamos la guerra, se acabó todo. Pero se olvidaron el mandamiento que decía, amén, que el alma que pecara morirá. Cristo nunca pecó. Por lo tanto, no se podía quedar en el infierno. Amén. Ahí fue que entró el Espíritu Santo y lo sacó a Jesucristo del mismo infierno. Amén. Dice la Biblia que Jesús tuvo 3 días y 3 noches en el infierno, ¿sí o no? Amén. Pues fue a cumplir y a dar testimonio de la grandeza que él hizo en la cruz del Calvario. Porque el diablo dijo, me lo llevo al infierno y lo destruyo. Amén. Ya él muere, se acabó. Pero dice la Escritura que por la muerte de Cristo, él le ganó y le quitó al imperio del que tenía el poder, que es el diablo, sobre la muerte. Acuérdese que Adán y Eva pecaron porque los engañó y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero al Señor no lo pudo engañar porque Él es santo. Aleluya. Él es 3 veces santo. A Él nadie lo engaña. Aleluya. Santo. Dele fuerte el aplauso al Señor. Dele fuerte el aplauso a Dios. Su cuerpo puro, santo, entregado y comprado para su salvación. Por eso dice que Cristo nos compró en la cruz del Calvario. Con su cuerpo, con su sangre. Pagó el precio más alto. Por eso la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Hay que cuidar la salvación, porque lo que hizo Cristo no fue cualquier cosa, fue lo más grande que hizo Dios para salvar a la humanidad, entregando a su Hijo unigénito. Nosotros como humanos, ¿qué vamos a entregar a nuestro Hijo? Amén. Hay cosas que nos piden y no queremos entregar. Peor entregar a su Hijo unigénito. Dios lo entregó a Jesús. Amén. Vamos acá, hermano. ¿Quién vive? Hebreos 5 y 6. Hebreos 5 y 6. Retrocedemos en el libro de Hebreos. Usted puede decir, el pastor hoy día se me fue con mucho hebreo. Este libro es maravilloso. Mire lo que dice. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hebreos 5:6. ¿Qué dice ahí? Lo tiene, dígame amén. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y escúcheme, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser ¿qué? Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Aarón lo llamó, fue Dios a través de Moisés. A Jesús el mismo Dios lo llama y lo nombra sumo sacerdote, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Estamos hablando ya de un sacerdocio levítico y un sacerdocio de Melquisedec. Y usted sabe que era Melquisedec, el que se encontró de Abraham cuando venía de la guerra. Amén. Aleluya. Y dice la Biblia de este hombre, sin genealogía, sin principio ni fin, que nos da a entender la Escritura que él era el mismo Cristo. Amén. Porque no hay otro ser que no ha sido creado. Amén. Todos fuimos creados. A Dios nadie lo creyó, por si acaso. Dios siempre ha existido por la eternidad. Por eso dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin.
A Dios nadie lo creó. Porque por ahí te pueden decir, ay, tú crees en Dios. ¿Y quién lo creó a Dios? No, a Dios nadie lo creó, por favor. Él es el Señor de la creación. Él creó todo. Amén. Él creó al mismo diablo. A ese se lo crearon. Amén. Pero a Jesucristo no lo creó Dios porque ya Jesucristo existía. Porque es un solo Dios con tres personalidades que han existido eternamente. Amén. Por eso es que hay uno por ahí que dice, ay, Jesucristo no es Dios. Teoría diabólica. Lea la escritura que dice, si nos vamos un ratito, hebreo mismo, hebreo. Yo no sé qué me cogió con el libro de Hebreo. Amén. Vamos a leer Hebreo 1, 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Lo tiene, búsquelo. Hebreo 1, 1 y 2. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, ¿qué? En la altura. Yo quisiera que usted se retroceda en el principio del 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y de la imagen misma. ¿Qué está diciendo ahí? Que Jesucristo es la presencia misma de Dios. Amén. Y la sustancia. Aleluya. Dios bendito. Y la imagen misma de su sustancia. Es decir, Jesucristo es el mismo Dios. La escritura lo está diciendo claro. No podemos decir que Jesucristo no es Dios. Aquí está diciendo que es la imagen misma de la gloria del Dios Padre. Estamos acá, iglesia, usted lo está leyendo. La sustancia misma, es decir, algo propio, es Dios mismo. Ahora, es verdad que Dios tuvo que tomar un cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo, para venir al mundo y tener que salvarnos a nosotros, porque Él tenía que venir como cualquier hombre y mujer para entregarse. Aleluya. Él tenía que tomar un cuerpo. Por eso es que la escritura dice que el hermano José no lo hizo a Jesús. El esposo de la hermana María no lo hizo a Jesús. Quien lo hizo a Jesús en el vientre de María fue el Espíritu Santo. Amén. Y por lo tal, como lo hizo el Espíritu Santo, ese ser era santo. Ahí no tuvo nada que ver la sangre de ninguno, porque eso vino del mismo cielo. Amén. Y ese mismo Dios que lo hizo en el vientre, que lo formó en el vientre, porque ya existía, pero lo formó en el vientre de María, a usted también nos formó cuando lo aceptamos como Jesús, nuestro Señor y Salvador. Juan, ¿qué dice en el libro del Evangelio de Juan? ¿Qué dice? Que nosotros ¿qué? Somos hechos por Él, hijos para Dios. ¿Sí o no? Usted tiene un papá. ¿Cuántos de los que ustedes tienen un papá? En la tierra tenemos un papá, ¿sí o no? Pero usted tiene un papá más grande allá arriba, que ese papito lo ama con amor eterno. Que ese papito está preocupado que tú vivas una vida en bendición. Ese papito está preocupado que te prepares para que este pacto que Dios a través de Jesús hizo con nosotros se cumplan todas las maravillas de Dios en nuestras vidas para prepararnos para la vida eterna. Amén. ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto lo alaban? Ese es el evangelio, hermanos preciosos. Ese es el poder del evangelio. Jesucristo cumple todos los requisitos de Dios para la salvación. Por eso dice la Biblia que no hay otro dado a los hombres en el cual hay salvación. ¿Sí o no? Aleluya. Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo, amén, 2, 5 y 6. Mire lo que dice la escritura acerca hablando de Jesús. Estamos acá, iglesia. En el libro de Timoteo, el apóstol Pablo enseña algo muy precioso de quién es Cristo. Primera de Timoteo, búsquelo tranquilo, no se me emocione, lo tiene, me dice amén. Aleluya. Búsquelo, y ahí vamos terminando.
Búsquelo. Lo importante es que usted lo busque y usted mismo lo lea. Amén. Primera de Timoteo. Recuerde que este era un siervo de Pablo. Timoteo fue como un discípulo amado de Pablo, un hijo de Pablo. Y Pablo le enseñaba muchas cosas a Timoteo. Por eso que cuando Timoteo, Dios le dice a Pablo que le enseña a Timoteo. Y Pablo, ¿qué le decía? Tienes que saber comportarte. Que vean en ti un testimonio. Que tienes que ser amable con los hermanos. Tienes que tener cordialidad. Tienes que tener principios. Aleluya. Saludar a los hermanos. Hay algunos que no te saludan a veces. Lo bueno que eso no pasa en nuestra iglesia. Gloria a Dios. Eso es lo maravilloso. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién dice? Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Entonces, ¿quién es el maravilloso de todo esto? Nuestro Señor Jesús. Amén. Su muerte no fue en vano. Su muerte cambió todo y nos abrió la puerta para nosotros tener salvación. Amén. Nosotros estábamos perdidos totalmente en delitos y pecados, pero su amor, su gracia, que vino Cristo y se entregó. Él no vio ningún obstáculo. Él lo que veía las miles y miles de almas que iban a ser salvadas por su sacrificio en la cruz. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Eso yo quería compartir contigo en esta mañana, siguiendo de acuerdo a los pactos, el último pacto, que Jesucristo es el nuevo pacto. Y él pasó a ser sumo sacerdote. Ahora, ese sumo sacerdote no se quedó ahí nomás, él sigue trabajando. Él sigue trabajando porque Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, cuando usted tiene un problema, sabiendo esto, Padre, tu palabra dice que tú eres mi sumo sacerdote. Significa que Él está intercediendo por ti, por mí todavía delante del tabernáculo que está en los cielos. Aleluya. Aleluya. La palabra dice que Él, cuando murió, el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo fue rajado de abajo para arriba, dando a entender que con la muerte de Cristo, Cristo nos abrió para llegar al cielo delante de Dios. Ya no necesitamos sacrificio, ya lo que necesitamos nosotros es pedir perdón y humillarnos delante de Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Yo lo veo medio triste. Si era esta prédica no vengo, el pastor habló de sacerdocio, aleluya. Ahora, no se olvide una cosa, que ahí entra, el pacto se extendió para usted y para mí. La Biblia, ¿qué dice que somos nosotros? A los esposos. Alcen las manos los esposos. Alcen las manos los que son esposos. ¿Qué dice la Biblia de usted? Aleluya. Somos sacerdotes. Amén. ¿Y qué hace un sacerdote? Lo que hacían los sacerdotes de Leví. Preparaban todo para Dios. Aleluya. Él es el sumo sacerdote, pero nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces usted y yo ya no podemos llevar sacrificio, pero sí tenemos que orar y clamar por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Amén. Lo que hacían los sacerdotes antes, que oraban, usted tiene que hacerlo por su familia y por los hermanos. Aleluya. Estamos acá. ¿Cuántos sacerdotes hay? Ahora, las mujeres son las esposas de los sacerdotes. La Biblia, ¿qué dice? Ayuda idónea. ¿Sí o no? Ayuda idónea, no mandona. Ayuda idónea, no mandona, por si acaso. Porque en el mundo se ha cambiado los papeles. Hay muchos esposos que creen que la esposa es la mamá en vez de la esposa. ¿Paro o sigo? ¿Paro o sigo? ¿Paro o sigo? El llamamiento del hombre es sacerdote.
Y lea lo que hacía un sacerdote en el viejo pacto. El sacerdote estaba encargado de arreglar todo para que venga el sumo sacerdote y llevaba en el lugar santo un trabajo muy especial, porque el sumo sacerdote era uno, pero los sacerdotes también tenían que vivir una vida de santidad, tenían que vivir lavado por la sangre del Cordero. Aleluya. Ahora, cuando dice la Escritura que el hombre sumo sacerdote es un rol que Dios le da a los hijos, y no es que sumo sacerdote para estar buscando solo a Dios, es para llevar el rol como la cabeza del hogar. Amén. Y es verdad que con el tiempo que como todo se ha cambiado y nosotros venimos de un mundo que todo está cambiado, amén. A la esposa la vemos como mamá y no como esposa. Y hasta somos bravos a veces. Hasta nos ponemos bravos con la esposa cuando nosotros queremos algo y la esposa no hace. Oiga, es ayuda idónea, no esclava por si acaso. Amén. Y yo le doy gracias que Dios le dio esposa a los hombres. Porque si la esposa no tuviera nosotros, hermano, hay muchos hombres que somos medio cabezaduros. Sí, hermano. Por eso dice que la mujer sabia, ¿qué? Edifica su hogar. Ore, sacerdote, para que su mujer sea más sabia. Amén. El hogar tiene que ser bendecido por el Señor. Y ustedes, mujeres sabias, oren más por sus esposos sacerdotes para que Dios los use más. Amén. Porque, como hemos dicho, todos tenemos que ir a la cruz. Ay, no, que mi esposo no quiere ir a la iglesia. Ore al Señor. Ore al Señor. Órele a Dios. Órele pedir, Señor, no le metas solamente que vaya, sino que se convierta más a ti. Amén. Hermano, la oración tiene que ser poderosa en que se convierta la persona a Cristo. Amén. Si no, no pasa nada. Ay, no, es que mi esposo no cambia. Mi esposo no cambia, ya voy a dejar de orar. No, siga orando que el cambio va a venir. El cambio va a venir en el tiempo del Señor, va a venir. Amén. ¿Sí o no? Hay muchos que hemos sido tocados por el Señor hombre a través de nuestras esposas. Las esposas, yo no sé, pero hasta en el ministerio del Señor las esposas venían primero, las mujeres venían primero al ministerio. Después venían los esposos. No lo estoy discriminando por si acaso. Ni me han dado algún dinerito las hermanas para que hable en contra de ustedes. No. No. Yo los amo en el Señor. Pero varones que están aquí, ustedes tienen que saber que ustedes son la cabeza del hogar. Amén. Y eso usted tiene que pedirle a Dios. Y eso tanto problema usted como yo también lo tengo. Yo le pido a Dios. Yo vine de ese mundo, yo todo le dejaba a mi esposa. Yo creía que mi esposa era mi mamá en vez de mi esposa. O sea, soy sincero. Yo no sabía ni cómo pagar una cuenta de luz. No sabía pagar una cuenta de luz, ella pagaba todo. ¿Y cómo se paga eso? Ni sabía cómo se iba al correo. Yo ni sabía, hermano. Más de 20 años viviendo allá y ni sabía pagar una cuenta. Amén. Todo porque todo le dejaba a ella. No, tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacerlo. La pobre toda cantada. Oye, ya me pagaste esto. Y bravo, no podía. Ya me pagaste el teléfono, ya me pagaste lo de acá. ¿Y por qué no? Ya la pagaste. ¿Y por qué no aprendimos? Me tocó aprender. Pues. Ahí como pescando, tocando el internet. Claro que a veces pagaba mal y me la devolvían la plata porque me metí en otras cuentas. A muchos nos ha pasado así o no. Que marcamos los digitales, o como 30 números ahí, 10 números, y marcamos uno mal y la plata se nos va a otro, y después no viene el recordamiento, no ha pagado. Pero si yo pagué, claro, no metiste bien el dedo. Usted se ríe, pero a mí me pasó, yo creo que a usted también le pasó, porque a veces vamos a pagar cuenta y estamos cansados. Yo le doy un consejo, yo dije, no, pues si estoy así, mejor apago las cuentas de mañanita. Cuando duerma me levanto y pago bien cuando estoy ahí, porque a veces a mí me ha pasado, hermano. ¿O no le ha pasado a usted a veces? Ha pagado una cuenta y se ha ido a otro lado. Por un número. Por un número. Era el 11, usted le puso 12. ¡Pum! Se le fue a la cuenta. Y después le traen un recordamiento. Oye, no me ha pagado. Y usted dice, pero si yo pagué. Y uno va a la computadora y toque mal. Hermano. Y somos seres humanos, eso que somos súper dotados. Estamos cansados, se nos cansa el cuerpo y a veces no podemos pensar. Amén. Por eso es más recomendable en la mañana, cuando usted se levanta descansado, haga las cosas y va a ver que le sale mejor. ¿O no? Los hermanos, ya no sé qué decir, Señor.
es lo que yo quería compartir con ustedes. Yo le pido a la hermana que me ayude en la alabanza. Hermano, esta palabra más que nada Dios me la puso para poner el pacto eterno de Cristo, que tú dependas del Señor. La idea principal del Evangelio es que usted dependa, usted y yo dependamos de Jesús. Amén. Él es el centro de todo, nuestro Señor y Redentor Jesús. A los amigos y hermanos que han escuchado en este día, este pacto eterno que hizo Dios con nuestro Maestro Jesús es para que usted reciba perdón de los pecados. Y al arrepentirse, Dios por su gracia le dé la maravillosa promesa del dulce Espíritu de Dios, el cual viene a morar en ti para ayudarte, para que tú sigas el camino. Este camino, esta verdad, solo Jesús lo hace en nosotros. Así que si has escuchado esta palabra, está en Oslo, te invitamos a la congregación. Estamos aquí en Chiquerbey 84. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga. Amén. Ahora, si lo puedo decir en noruego también, Chiquerbey, Chiquebay, Otifira. Ok. Tack och